Carta Apostólica Dies Domini sobre el domingo, el día del Señor, primer capítulo, del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Celebración de la obra del Creador. Por medio de la palabra se hizo todo. En la experiencia cristiana, el domingo es, ante todo, una fiesta pascual, iluminada totalmente por la gloria de Cristo resucitado. Es la celebración de la nueva creación, pero precisamente este aspecto, si se comprende profundamente, es inseparable del mensaje que la Escritura, desde sus primeras páginas, nos ofrece sobre el designio de Dios en la creación del mundo. En efecto, si es verdad que el Verbo se hizo carne en la plenitud de los tiempos, no es menos verdad que, gracias a su mismo misterio de Hijo eterno del Padre, es origen y fin del universo. Lo afirma Juan en el prólogo de su Evangelio: por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Lo subraya también Pablo al escribir a los colosenses: por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. Esta presencia activa del Hijo en la obra creadora de Dios se reveló plenamente en el misterio pascual, en el que Cristo, resucitando de entre los muertos, el primero de todos, inauguró la nueva creación e inició el proceso que Él mismo llevaría a término en el momento de su retorno glorioso, cuando devuelve a Dios Padre su reino y así Dios lo será todo para todos. Ya en la mañana de la creación, el proyecto de Dios implicaba esta misión cósmica de Cristo. Esta visión cristocéntrica, proyectada sobre todo el tiempo, estaba presente en la mirada complaciente de Dios cuando, al terminar todo su trabajo, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Entonces, según el autor sacerdotal de la primera narración bíblica de la creación, empezaba el sábado, tan característico de la primera alianza, el cual en cierto modo preanunciaba el día sagrado de la nueva y definitiva alianza. El mismo tema del descanso de Dios y del descanso ofrecido al pueblo del Éxodo con la entrada en la tierra prometida en el Nuevo Testamento recibe una nueva luz, la del definitivo descanso sabático, en el que Cristo mismo entró con su resurrección y en el que está llamado a entrar el pueblo de Dios perseverando en su actitud de obediencia filial. Es necesario, pues, releer la gran página de la creación y profundizar en la teología del sábado para entrar en la plena comprensión del domingo. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. El estilo poético de la narración genesíaca describe muy bien el asombro que el hombre prueba ante la inmensidad de la creación y el sentimiento de la adoración que deriva de ello hacia aquel que sacó de la nada todas las cosas. Se trata de una página de profundo significado religioso, un himno al Creador del universo, señalado como el único Señor ante las frecuentes tentaciones de divinizar el mundo mismo. Es, a la vez, un himno a la bondad de la creación plasmada totalmente por la mano poderosa y misericordiosa de Dios. Vio Dios que estaba bien. Este estribillo, repetido durante la narración, proyecta una luz positiva sobre cada elemento del universo, dejando entrever al mismo tiempo el secreto para su comprensión apropiada y para su posible regeneración. El mundo es bueno en la medida en que permanece vinculado a sus orígenes y llega a ser bueno de nuevo después de que el pecado lo ha desfigurado, en la medida en que, con la ayuda de la gracia, vuelve a quien lo ha hecho. Esta dialéctica, obviamente,
no atañe directamente a las cosas inanimadas y a los animales, sino a los seres humanos, a los cuales se ha concedido el don incomparable, pero también arriesgado, de la libertad. La Biblia, después de las narraciones de la creación, pone de relieve este contraste dramático entre la grandeza del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y su caída, que abre en el mundo el ámbito seguro del pecado y de la muerte. El cosmos, salido de las manos de Dios, lleva consigo la impronta de su bondad. Es un mundo bello, digno de ser admirado y gozado, aunque destinado a ser cultivado y desarrollado. La conclusión de la obra de Dios abre el mundo al trabajo del hombre. Dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. A través de este lenguaje antropomórfico del trabajo divino, la Biblia no solo nos abre una luz sobre la misteriosa relación entre el Creador y el mundo creado, sino que proyecta también esta luz sobre el papel que el hombre tiene hacia el cosmos. El trabajo de Dios es de alguna manera ejemplar para el hombre. En efecto, el hombre no solo está llamado a habitar, sino también a construir el mundo, haciéndose así colaborador de Dios. Los primeros capítulos del Génesis, como exponía en la encíclica Laborem Exercens, constituyen en cierto sentido el primer evangelio del trabajo. Es una verdad subrayada también por el Concilio Vaticano II. El hombre, creado a imagen de Dios, ha recibido el mandato de regir el mundo en justicia y santidad, sometiendo la tierra con todo cuanto en ella hay y reconociendo a Dios como creador de todas las cosas, de relacionarse a sí mismo y al universo entero con Él, de modo que, con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en toda la tierra. La realidad sublime del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la cultura en sus diversas expresiones, desarrollado cada vez más rápido, hoy incluso vertiginoso, es el fruto, en la historia del mundo, de la misión con la que Dios confió al hombre y a la mujer el cometido y la responsabilidad de llenar la tierra y de someterla mediante el trabajo, observando su ley. El Shabbat, gozoso descanso del Creador. Si en la primera página del Génesis es ejemplar para el hombre el trabajo de Dios, lo es también su descanso. Concluyó en el séptimo día su trabajo. Aquí tenemos también un antropomorfismo lleno de un fecundo mensaje. En efecto, el descanso de Dios no puede interpretarse banalmente como una especie de inactividad de Dios. El acto creador que está en la base del mundo es permanente por su naturaleza, y Dios nunca cesa de actuar, como Jesús mismo se preocupa de recordar precisamente con referencia al precepto del sábado. Mi Padre actúa siempre y también yo actúo. El descanso divino del séptimo día no se refiere a un Dios inactivo, sino que subraya la plenitud de la realización llevada a término y expresa el descanso de Dios frente a un trabajo bien hecho, salido de sus manos para dirigir al mismo una mirada llena de gozosa complacencia, una mirada contemplativa, que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo realizado. Una mirada sobre todas las cosas, pero de modo particular sobre el hombre, vértice de la creación. Es una mirada en la que de alguna manera se puede intuir la dinámica esponsal de la relación que Dios quiere establecer con la criatura hecha a su imagen, llamándola a comprometerse en un pacto de amor. Es lo que Él realizará progresivamente en la perspectiva de la salvación ofrecida a la humanidad entera,
mediante la alianza salvífica establecida con Israel y culminada después en Cristo. Será precisamente el Verbo encarnado, mediante el don escatológico del Espíritu Santo y la constitución de la Iglesia como su cuerpo y su esposa, quien distribuirá el don de misericordia y la propuesta del amor del Padre a toda la humanidad. En el designio del Creador hay una distinción, pero también una relación íntima entre el orden de la creación y el de la salvación. Ya lo subrayaba el Antiguo Testamento cuando pone el mandamiento relativo al Shabbat, respecto no solo al misterioso descanso de Dios después de los días de su acción creadora, sino también a la salvación ofrecida por Él a Israel para liberarlo de la esclavitud de Egipto. El Dios que descansa el séptimo día gozando por su creación es el mismo que manifiesta su gloria liberando a sus hijos de la opresión del faraón. En uno y otro caso se podría decir, según una imagen querida por los profetas, que Él se manifiesta como el esposo ante su esposa. En efecto, para comprender el Shabbat, el descanso de Dios, como sugieren algunos elementos de la tradición hebraica misma, conviene destacar la intensidad esponsal que caracteriza desde el Antiguo al Nuevo Testamento la relación de Dios con su pueblo. Así lo expresa, por ejemplo, esta maravillosa página de Oseas. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra, y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El precepto del sábado, que en la primera alianza prepara el domingo de la nueva y eterna alianza, se basa pues en la profundidad del designio de Dios. Precisamente por esto, el sábado no se coloca junto a los ordenamientos meramente cultuales, como sucede con tantos otros preceptos, sino dentro del Decálogo, las 10 palabras que delimitan los fundamentos de la vida moral inscrita en el corazón de cada hombre. Al analizar este mandamiento, en la perspectiva de las estructuras fundamentales de la ética, Israel y luego la Iglesia no lo consideran una mera disposición de disciplina religiosa comunitaria, sino una expresión específica e irrenunciable de su relación con Dios, anunciada y propuesta por la revelación bíblica. Con esta perspectiva es como se ha de descubrir hoy este precepto por parte de los cristianos. Si este precepto tiene también una convergencia natural con la necesidad humana del descanso, sin embargo es necesario referirse a la fe para descubrir su sentido profundo y no correr el riesgo de banalizarlo y traicionarlo. El día del descanso es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros días para ser entre todos el día del Señor. Para comprender plenamente el sentido de esta santificación del sábado en la primera narración bíblica de la creación, conviene mirar el conjunto del texto del cual emerge claramente cómo cada realidad está orientada, sin excepciones, hacia Dios. El tiempo y el espacio le pertenecen. Él no es el Dios de un solo día, sino el Dios de todos los días del hombre. Por tanto, si Él santifica el séptimo día como una bendición especial y lo hace su día por excelencia, esto se ha de entender precisamente en la dinámica profunda del diálogo de alianza, es más, del diálogo esponsal. Es un diálogo de amor que no conoce interrupciones y que sin embargo no es monocorde. En efecto, se desarrolla considerando las diversas facetas del amor,
desde las manifestaciones ordinarias e indirectas a las más intensas, que las palabras de la Escritura y los testimonios de tantos místicos no temen también en descubrir como imágenes sacadas de la experiencia del amor nupcial. En realidad, toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador. Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso que implica todas las dimensiones de la persona. El Día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. Precisamente por esto es también el día del descanso. La interrupción del ritmo a menudo avasallador de las ocupaciones expresa, con el lenguaje plástico de la novedad y del desapego, el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Todo es de Dios. El Día del Señor recalca continuamente este principio. El sábado ha sido, pues, interpretado sugestivamente como un elemento típico de aquella especie de arquitectura sacra del tiempo que caracteriza la revelación bíblica. El sábado recuerda que el tiempo y la historia pertenecen a Dios y que el hombre no puede dedicarse a su obra de colaborador del Creador en el mundo sin tomar constantemente conciencia de esta verdad. Recordar para santificar. El mandamiento del Decálogo, con el que Dios impone la observancia del sábado, tiene, en el libro del Éxodo, una formulación característica. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Más adelante, el texto inspirado da su motivación refiriéndose a la obra de Dios. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado. Antes de imponer algo que hacer, el mandamiento señala algo que recordar. Invita a recordar la obra grande y fundamental de Dios como es la creación. Es un recuerdo que debe animar toda la vida religiosa del hombre para confluir después en el día en el que el hombre es llamado a descansar. El descanso asume así un valor típicamente sagrado. El fiel es invitado a descansar no solo como Dios ha descansado, sino a descansar en el Señor, refiriendo a Él toda la creación en la alabanza, en la acción de gracias, en la intimidad filial y en la amistad esponsal. El tema del recuerdo de las maravillas hechas por Dios en relación con el descanso sabático se encuentra también en el texto del Deuteronomio, donde el fundamento del precepto se apoya no tanto en la obra de la creación, cuanto en la de la liberación llevada a cabo por Dios en el Éxodo. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Esta formulación parece complementaria de la anterior. Consideradas juntas, manifiestan el sentido del Día del Señor en una perspectiva unitaria de teología de la creación y de la salvación. El contenido del precepto no es, pues, primariamente una interrupción del trabajo, sino la celebración de las maravillas obradas por Dios. En la medida en que este recuerdo, lleno de agradecimiento y alabanza hacia Dios, está vivo, el descanso del hombre en el día del Señor asume también su pleno significado. Como el descanso del hombre entra en la dimensión del descanso de Dios y participa del mismo profundamente, haciéndose así capaz de experimentar la emoción de aquel mismo gozo que el Creador experimentó después de la creación, viendo cuánto había hecho y todo estaba bien hecho. Del sábado al domingo.
Dado que en el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parusía con su venida gloriosa. En él se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado, como subraya San Gregorio Magno. Nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por esto, el gozo con el que Dios contempla la creación, hecha de la nada en el primer sábado de la humanidad, está ya expresado por el gozo con el que Cristo el domingo de Pascua se apareció a los suyos, llevándoles el don de la paz y del Espíritu. En efecto, en el misterio pascual, la condición humana y con ella toda la creación que gime y sufre hasta hoy los dolores de parto, ha conocido su nuevo éxodo hacia la liberación de los hijos de Dios que pueden exclamar con Cristo, Abba, Padre. A la luz de este misterio, el sentido del precepto veterotestamentario sobre el día del Señor es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. Del sábado se pasa al primer día después del sábado, del séptimo día al primer día. El dies Domini se convierte en el dies Christi. Muchas gracias por acompañarme en la lectura de esta carta apostólica sobre el Día del Señor. Acabamos de dar lectura al capítulo 1. Los invito a que me sigan acompañando en la lectura de esta carta. Muchas gracias por acompañarme y hasta el siguiente video donde vamos a ver el capítulo 2. Hasta pronto.